Vamos llegando a las 9 de la mañana y vamos a prestarle atención a un tema que importa y mucho, y seguramente a ustedes también, que es la vivienda. Vamos a hablar de varios temas, por ejemplo, la cantidad de compraventa de vivienda en el último tiempo, también qué ha pasado con los alquileres, y también nos vamos a ocupar de la ley de vivienda promovida, que bueno, hay una baja en la cantidad de proyectos que se han presentado en torno a esta ley. Todo esto lo vamos a conversar con Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. Bueno, ¿cuáles son los números que presenta el sector? Decíamos ahí un incremento, un 6% interanual entre enero y abril en referencia a la compraventa. ¿Qué ha pasado con los alquileres? ¿Cuál es la foto hoy? La foto es un mercado muy sólido, que se ha diversificado en lo que es la vivienda usada, la vivienda nueva, la vivienda promovida, diferentes segmentos, mucha oferta, muy buena demanda, mucha negociación para cerrar los acuerdos, pero eso es porque la oferta es muy grande. Y también, en lo que respecta a vivienda y vivienda promovida, tuvo esa baja de un 27% de proyectos en lo que va enero-mayo, pero era lógico por un cambio de gobierno, por una expectativa. No se olviden que venimos creciendo en proyectos año a año de forma sostenida, y ni que hablar cuando en el 2020 se quitaron los topes y subió exponencialmente. ¿Cuántos por año? ¿Cuántos proyectos se habilitan por año de vivienda promovida? Bueno, nosotros tenemos en diferentes... Montevideo Interior, claro, son dos mundos diferentes. A nivel general, en el 2024 tuvimos 205 proyectos en total. De esos 205 tenemos 114 en Montevideo y 91 en el interior. Esa tendencia en el interior fue al alza comparado en el gobierno, cuando se inició este régimen, 2011, gobierno de Mujica, cuando fue unanimidad el tema de la aprobación de este régimen. ¿Qué departamentos, sobre todo en el interior? En el interior nos sorprendió el crecimiento de lo que es Paysandú y Salto, en construcciones en altura de 8 o 9 pisos, que uno tiene la idea del interior de casa, fondo, parrillero. Sí. Ahora hay tendencia de gente mayor que le queda grande la casa y se va a vivir en un apartamento. Empezabas diciendo, Matías, muy buena demanda. En materia, por ejemplo, de compra-venta, ¿qué es lo que más se está demandando por parte de los uruguayos a la hora de comprar una vivienda? Bueno, según los datos, y nosotros tenemos un asesor financiero que nos genera paramétricas y nos procesa la información del INE, un dormitorio es lo más solicitado. Ya si nos vamos a casas, 2 dormitorios y 3 dormitorios, siempre con un espacio de terreno, o si es propiedad horizontal, que tenga algún pulmón, algún balcón, alguna terraza. Bien, ¿y qué zonas son las más demandadas en Montevideo y cuáles son las zonas del país más demandadas? Bueno, en Montevideo tenemos lo que es vivienda promovida, que Cordón fue el auge, después se tuvo un corrimiento hacia La Blanqueada, Unión, Tres Cruces Centro. Lo que son las casas, ya nos vamos a el boom de Ciudad de la Costa. Ahí incluyen los barrios privados, pero también la cercanía a Solimar, mejor infraestructura. ¿Sigue habiendo demanda por Ciudad de la Costa? Sigue habiendo, y en lo que respecta a los alquileres, tenemos colegas inmobiliarios que nos dicen: tengo lista de espera para que se libere una casa. ¿Hoy por hoy hay lista de espera hoy por en Ciudad hoy, de la Costa para alquilar? Alquileres, sí, de 2 dormitorios a 3 dormitorios, montos a 45.000 pesos en general. Y también ayuda que el tema de las garantías está muy competitivo y los costos bajaron para los usuarios finales, los consumidores. ¿No hubo un aumento en el costo de la compra o el alquiler en Ciudad de la Costa? Sí, ahí digo, por esta demanda también. Últimamente salió un informe. Nosotros nos basamos con lo que es las transacciones finales, lo que es el registro y lo que es los datos del INE y la experiencia de los operadores inmobiliarios. Es muy difícil opinar en base a precios de publicación, porque no es el precio de concreción de las operaciones. Aumentó en nivel general un 3% los costos de la compraventa y en alquiler un 6%. Y en Ciudad de la Costa tuvo la particularidad que los alquileres aumentaron un 10%. Un alquiler promedio Ciudad de la Costa, casa, 2, 3 dormitorios, ¿cuánto está? Bueno, promedio Ciudad de la Costa, Yanatacio del Sur, que es lo más solicitado, está promedio desde 35.000, 45.000 hasta 50.000 pesos de 2 dormitorios. Ya de 3 dormitorios nos vamos a la franja de 65.000 pesos. Hay más posibilidades, tú lo mencionabas recién, de lograr garantías. ¿Esto ha facilitado la negociación de alquileres, el hecho de poder acceder más rápidamente a una garantía? Facilita porque el consumidor final tiene más opciones a menor costo y los propietarios
que a la hora de optar y de elegir, pueden tener un abanico más importante de llegar a otros clientes que antes no llegaban. Tenemos las del Estado, las públicas, las que están hace mucho tiempo, por eso se compraron los seguros, la Cámara tiene su garantía. Entonces, hay tantas opciones que es muy difícil no tener garantía hoy por hoy. ¿Y qué expectativas? Sí, No, Mari. ¿y eso genera más riesgos? No, porque la garantía es un análisis previo y la morosidad es muy baja. Entonces no genera riesgos para los dueños. Sí tienen que tener muy claras las condiciones particulares de qué implica la garantía y hasta qué cubre, porque a veces sucede que hay daños que no los cubre. Claro. O determinado plazo para reclamar. Y eso es lo que hay que educar al propietario y Que decir conozca. que conozca los plazos legales. Te quería preguntar, ¿qué expectativas tienen respecto a los cambios que pueda realizar el gobierno de Yamandú Orsi en la ley de vivienda promovida? Sí, para nosotros es muy difícil opinar sin tener los cambios sobre la mesa, ¿no? Nosotros solicitamos reunión desde la Cámara Inmobiliaria a las autoridades del Ministerio de Vivienda, que en 2 semanas tenemos una reunión. Solicitamos con la Intendencia también, que tenemos una reunión mañana. Y antes que asumiera nos reunimos con Dicandia, después fue el cambio de ministra que nos afectó. Nosotros lo que planteamos y lo que decíamos es la vivienda promovida es un motor de empleo, está zanjada y laudada la discusión si es de interés social, si es vivienda promovida, están los planes que fueron implementados como el Plan Juntos, Plan Avanzar, Plan Sueños en Obra, que son los que realmente acceden las personas que tienen menos ingresos, pero que se viene limitante a hacer medidas restrictivas cuando tenemos los resultados probados que la inversión, la captación de capitales del extranjero, si invierte $1, derrama 4, ponerle una piedra sería inconveniente. Perdón, Matías, que te interrumpo. ¿Eso inconveniente en cuanto a el negocio o el derrame económico que tiene un impacto obviamente en aquellos que invierten, pero también en la ciudadanía toda, que eso se genera trabajo y demás? Pero en cuanto al objetivo del acceso a la vivienda de las personas que hoy no están pudiendo acceder, hoy no lo está cumpliendo esa ley. ¿Vos entendés que no habría que flexibilizar la ley o ponerle un tope a la ley, sino que capaz que crear otra cosa que vaya a atender a ese público? Nosotros entendemos que son 2 caminos paralelos que van juntos en alguna medida. Ajá. La ley de vivienda promovida fue una muy buena ley que generó empleo, generó inversión, y ese empleo que se genera, 56.000 obreros, que no es una cifra coyuntural, sino es estructural, nos ayuda a que accedan por otros planes esas personas que no estaban accediendo. Para eso está Plan Avanzar, Plan Juntos, Plan Sueños en Obra. Tal vez poner el foco en esos planes hace que más gente acceda a la vivienda. O sea, reforzar esos planes y no tocar la ley de vivienda promovida, ese es el Reforzar plan. esos planes y por el otro lado seguir captando empleo e inversión. Y no solo se resume a la venta de una unidad, es el negocio que se instala, portero, jardinero, albañil. O sea, hay diferentes ramas de actividad que hacen que ese edificio, esa torre o ese barrio genere más empleo, que no lo podemos estancar. ¿Qué saben hasta ahora de la intención del gobierno en este sentido? Bueno, en 2 semanas tendremos las intenciones reales, imagino, en esa reunión. Por trascendido de prensa es que la van a rever, no sabemos si es rever, es que vuelvan los topes, que baje la altura. Por eso desde la Cámara de la Construcción estamos en la expectativa, en la Cámara Inmobiliaria también. Pero, por ejemplo, en el gobierno de la calle Pou, cuando se liberan los topes, subimos de 76 proyectos a 180. No tenemos cuantificado del Instituto Nacional de Estadística, pero desde todos los gobiernos es cómo se depura, cuánto es la inversión extranjera, qué tipología, sí, por oferta inmobiliaria, pero realmente cuántas personas de un dormitorio, 2, de 3 y de 4. ¿De dónde viene la inversión? ¿De qué países? Por proximidad argentina, es histórico. ¿Y qué pasa Consultas con de- el levantamiento del cepo? Bueno, Argentina lo que tiene es que ahora están viniendo por esa medida en menor cifra aquí. También es muy volátil y muy inestable en el tiempo, según los gobiernos, ¿no? Acá nos ven con una muy buena rentabilidad, un refugio de capital, pero también están llegando brasileños y chilenos. No nos podemos cerrar al mercado argentino, pero el negocio inmobiliario ya es un negocio global a nivel mundial y no solo en los países de la zona. Pero sí ha notado un descenso de llegada de argentinos.
menos consultas. Menos sin duda. consultas. Sí. Y capaz que en vez de comprar 2 unidades compran una y generan expectativa en su país a ver cómo avanza el gobierno de Milei. Bien. ¿Qué le van a plantear mañana a Vergara? Tenemos una batería de... No queremos expoliar las medidas, pero tenemos una batería de medidas desde el tema de las galerías en el centro, el tema de los emprendedores. ¿Qué ideas tienen para las galerías en el centro? Las galerías en el centro dan lástima entrar y ver eso. Hoy por hoy hay muchos pequeños comerciantes, muchos emprendedores que manejan su negocio por internet. Puede ser un punto de retiro, por ejemplo. Tenemos una generación de empleo, exoneración de algún impuesto. Los propietarios tienen ese local vacío hace 3, 4, 5 años. Bueno, hacer, porque no es una medida sola, sino determinadas medidas. Que el día del centro sea más de un día, por ejemplo. Ver el tema del estacionamiento. Entonces, ir con ideas concretas y que se puedan aplicar y que esperemos que sean de recibo. La situación del centro y Ciudad Vieja, ¿no? Que bueno, la verdad que tanto las galerías como las marquesinas, todo lo que vemos en el centro está bastante perimido. ¿Lleva a que bajen los costos del alquiler allí en esa zona, que antes era, bueno, el centro, ¿no? El lugar más deseado de la capital, donde pasan las cosas, donde están las empresas? ¿Hay una baja en el deseo de vivir allí? En el centro tiene la particularidad que hay apartamentos y edificios preciosos con una categoría y una calidad constructiva que es inigualable con otras zonas. Hay personas que viven en el centro y no bajan a comprar sus productos diarios en el centro, se manejan en auto, por ejemplo. Y hay locales comerciales que sobre las avenidas funcionan, pero si uno va a otras avenidas secundarias, baja sustancialmente el precio porque hay menos tráfico de gente. Entonces, tenemos la oportunidad de la tecnología, asociarla a una muy buena ubicación y hacer un mix para que vuelvan los negocios a determinadas calles del centro. Y en la vivienda tenemos la vivienda promovida y también la construcción tradicional y el centro se vende muy bien. Se mantiene el interés. Se mantiene el interés siempre acorde a los gastos comunes, porque hay apartamentos en el centro con muy buen metraje, una calefacción, una losa central, que hace que los gastos comunes sean muy poco solventes. Claro. Matías, ¿la Cámara tiene medido, tiene algún estudio sobre el impacto de la inseguridad en determinados barrios y cómo esto ha impactado, valga la redundancia, en el mercado inmobiliario, ya sea en compraventa o alquileres? ¿Hay la movilidad que se produce en la ciudad vinculada a la inseguridad, usted lo tiene medido? No lo tenemos cuantificado. Sí tenemos el termómetro con las personas que cuando llaman a solicitar una propiedad, una de las primeras cosas es la locomoción, la seguridad, sí o sí, la luminosidad, entre otros factores. Pero la inseguridad, sobre todo los extranjeros que vienen de Venezuela, Cuba, lo primero que nos dicen es seguro? Es la primera pregunta. Entonces, vemos que hay otras zonas que se tornan inseguras, que se vacían las casas, que no están, que se deprime el mercado de alquileres y que muchas inmobiliarias ni siquiera pueden ir a trabajarla porque corren riesgo. O sea, es el factor 1 para decidir. Sí. Te diría que están a fin a pagar más alquiler con tal que la zona sea... De hecho, van a la tarde, a la mañana y a la noche en el entorno para ver la propiedad. Decías que hay inmobiliarias que no trabajan en determinadas zonas de Montevideo. Hay zonas, y lo digo por nuestra inmobiliaria, por ejemplo, que si corremos riesgos a mostrar el inmueble, sabemos que lo mostramos y salimos y no está el vehículo o corremos riesgo, lamentablemente no podemos ir. ¿Les ha pasado? Nos ha pasado. ¿Qué zonas? Bueno, ahí el tema de la zona periférica es muy compleja, de Avenida Italia al norte, determinadas calles, o sea... Malvin Norte, por ejemplo. Malvin Norte, pero no todo Malvin Norte. Es muy difícil generalizar, porque hemos ido a Maroñas y otras zonas, y es un barrio que es de toda la vida, Cerrito, entonces es muy difícil y uno no quiere caer en estigmatizar, porque todas las inmobiliarias trabajan en todos los barrios y hay inmobiliarias específicas de cada barrio. Lo que sí que hay zonas rojas, como son públicas, que cuesta entrar la policía, no va a entrar el operador inmobiliario, va a pasar un mal momento. Les ha bajado el precio y les ha bajado la posibilidad de concretar negocios producto justamente de la inseguridad. ¿Esto va a estar en la conversación con Vergara? Nosotros vamos con propuestas más que con quejas. Yo creo que todos los gobernantes saben y conocen los problemas. Lo que sí es que en esta radiografía del mercado que les vamos a mostrar cómo son las compraventas, vivienda promovida, zona,
vamos más que nada a proponer y no tanto a la queja de la inseguridad. Es el aporte de información también, de algún modo, Sí. que se saca de... Ya hizo un spoiler a medias de lo de las galerías. ¿Qué otra cosa a medias me puede decir de lo Bueno, que le van a decir a Vergara? No tanto a Vergara, sino al Ministerio y otros actores, es que tenemos pendiente la reglamentación de la Ley de Operador Inmobiliario aprobada el año pasado. Eso estamos en un debe, presentamos un proyecto de reglamentación para ayudar al Ejecutivo actual. Hubo una reunión de la interinstitucional con Carlos Varela, tiene muchos temas, nosotros seguimos para que sea prioridad por el informalismo elevado que tenemos en el sector inmobiliario. Eso le iba a preguntar, ¿sigue siendo alto el informalismo? Sí, lamentablemente sí. Muchas estructuras, muchas inmobiliarias, muchos avisos clonados. No solo es el registro que se va a plantear, también es un observatorio inmobiliario para articular INE, Agencia Nacional de Vivienda y otros datos para poder generar mayores paramétricas que le va a ayudar al propio Ministerio de Vivienda y la Intendencia. ¿Ustedes entienden que la reglamentación de la ley es clave para esto? Y sí, es un proceso de muchos años, resultados a la vista, control de lavado de activos, y ANACLAF nos apoya en tener esa trazabilidad y es inminente conservando toda la libertad de los operadores que están ejerciendo. ¿Cuáles son las modalidades de estafa que se dan en el ámbito de los alquileres? Mucho marketplace, muchas redes sociales, propiedades que no existen, tomar una seña que el teléfono desaparezca, el interlocutor, ese modus operandi lo hace un día, da de baja, capta señas y al otro día lo hace lo mismo con otro número de contacto. La cuantía son capaz que 10.000, 15.000 pesos por persona, pero si uno hace el globo, los damnificados, 1 de cada 10 hace una denuncia. Sí. Entonces es una problemática que va a existir porque las redes existen. Lo que tenemos es que educar al consumidor final a que vaya a ver la propiedad, que vaya con un operador inmobiliario, que identifique a la persona, que tome sus recaudos a la hora antes de hacer la seña. ¿Sabes qué pensaba, Matías, mientras te escuchaba al comienzo de la charla? Que mucha gente de la audiencia estar pensando en su casa, ¿quién compra una casa? ¿Quién puede comprar una casa y cómo? Hoy, ¿cuál es el perfil del uruguayo que logra comprar una propiedad, un apartamento, una casa y a través de qué metodología lo hace? Hoy por hoy los negocios de contado son muy frecuentes y el 10% de las transacciones se da por préstamo bancario. Esta cifra ha ascendido año a año en monto y en cantidad, pero es muy baja con respecto a otros países de la región y el mundo en general. Entonces, ahí tenemos otras ideas de decir, bueno, un alquiler con opción a compra, una venta a pura cuota, 25 años y estirar el plazo del préstamo. Hay que aumentar el ingenio porque hay jóvenes que si bien les gusta vivir la experiencia de alquilar, llega un momento que quieren comprar. Viví 4, 5, 6 años en 3 barrios diferentes y ahora tengo que tomar la opción. Pero si no llego con el préstamo que me da el banco, estoy en ese círculo vicioso de seguir alquilando. ¿Cuál es el perfil del que puede comprar? Es ¿De qué difícil ingresos acceder. más o menos? Generalmente son parejas que cada uno está consolidado en su trabajo, desde los 25, 29, 30 años en adelante. Se atrasaron las decisiones, como hay muchos hogares unifamiliares, las decisiones familiares se atrasan y eso hace que se atrase la decisión de comprar esa vivienda. Después tenemos por personas que heredaron un inmueble, lo vendieron, dividieron con sus hermanos y tienen ese pequeño capital y saca un préstamo, compra contado, o que la familia lo ayuda para el primer paso y después cuando aumenta los ingresos toma una segunda vivienda. ¿El mercado del préstamo financiero para viviendas es el adecuado, entienden ustedes? Entendemos que es el adecuado, hay muchos bancos, están compitiendo, necesitamos que más personas accedan. O sea que no sé si va por el lado de la tasa, va por el lado de extender los plazos, pero tenemos que aumentar este 10% que si bien día a día aumenta, tiene que ser mayor. Países vecinos tienen un 20%, por ejemplo. Bien. Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, gracias por la visita. Ha sido un Gracias a gusto. ustedes. Y lo esperamos después para ver cómo les fue en las reuniones. Esperemos pronto y ya con la reglamentación firmada y aprobada. Ok. Ahora es momento de actualizar los titulares.